Olvidado de la hora. Ya, seguimos. Lo que pasa es que cuando no se había descubierto aún la imprenta, eh, cuando aún no se había descubierto la imprenta, entonces tenías que mandar a hacer tus libros a mano. Entonces, si tú querías tener una Biblia, se demoraban 10 años en terminar de escribirla a mano, e incluso mal traducida para remate. Pero con la imprenta todo esto se abarata. O sea, los libros son baratísimos cuando existe esta máquina. Entonces, con las ideas de los grandes humanistas, esto se va a difundir, ¿no? Por eso te mencionaba que se puede difundir las obras de los humanistas. Ya, sigo compartiendo. Entonces, la imprenta es un invento importante que generará que todo mundo pueda tener libros y baratos. Otro de los factores que generó que el humanismo se difunda fue que las universidades que van a surgir ya en la Edad Media ya había universidades, ¿no? La de Oxford, la de Alcalá de Henares, ahí van a llegar desde Italia, van a llegar, mejor dicho, a Italia algunos sabios para dar clases. Profesor, a Italia dice que llegaron, pero ¿desde dónde? Lo que pasa es que cuando fue invadida Constantinopla, muchos sabios de Constantinopla se fueron a Italia, los llamados sabios bizantinos. Los llamados sabios bizantinos entonces salieron de Constantinopla, repito, esto fue con la invasión de los turcos, y ellos llegaron a Italia y empezaron a dar clases en las universidades, ¿no? Entonces también fue este otro foco de difusión. Las causas del humanismo. Ajá, justo lo que te estaba contando hace un rato. La huida o la fuga, la salida de los sabios bizantinos hacia Italia generó que ellos vayan a difundir esto. Eh, Imagínate que Chile nos declara la guerra mañana. ¿Qué es lo que harían ustedes? Los valientes dirán, me quedo a pelear, vive el Perú, ¿no? Ya, pero los que no tienen experiencia peleando porque nunca han estado en el cuartel, lo primero que pensarán es, me voy a otro país, ¿no? Pero ¿qué es lo que te llevarías? ¿Lo que te llevarías? ¿Tu pistola? No, no tienes, no eres militar. ¿Qué te llevarías? Libros, libros. Justamente, claro, ¿por qué te digo esto? Porque los sabios bizantinos, como no eran de pelear, sino de ser sabios, huyeron de Constantinopla con sus libros. Y este fue la herramienta para que el humanismo en Italia también pueda echar más fuerza. Entonces, esa sería una causa de la fuerza que empieza a tener el humanismo. Ahora, tanto en el humanismo como en el Renacimiento va a ser muy importante la acción de los mecenas. ¿Qué es un mecenas? Los mecenas son aquellos hombres poderosos, poderosos no solo por tener dinero, sino por tener poder político. Puede ser una familia millonaria, puede ser un papa, puede ser un rey, que van a contratar a los artistas para que les hagan, por ejemplo, un cuadro. Por ejemplo, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci tenía sus mecenas que le buscaban trabajo o le pedían pues un cuadro. El Papa, por ejemplo, podía pedir un cuadro a un artista para colocarlo en su iglesia. En el caso de los libros también. Entonces, la acción de los mecenas es importante porque son los que... Es como, por ejemplo, ustedes ya no quieren postular, quieren dedicarse a hacer, no sé, su grupo de tecnocumbia, ¿no? Entonces necesitan un manager, ¿no? Que les auspicie los contratos, que les haga la publicidad, quien los apoye, que les busque trabajo. Entonces, ese es un mecenas, quien apoya al artista. Obviamente los mecenas hacían eso a cambio de ¿qué? Los mecenas sabían de que teniendo cuadros de estos grandes artistas tendrían mucho más prestigio, ¿no? Estos papas con sus iglesias y sus obras, sus vírgenes, sus ángeles ahí, ¿no? Como cuando entramos a la misa y vemos las decoraciones hermosas de Dios, de Cristo, etc. Entonces, estos papas, estas familias como los Sforzas se sentirían dichosos y con privilegios, ¿no? Que yo tengo esta obra de arte, yo soy un humano más prestigioso. Eso es lo que hace la plata, ¿no? Quieres tener prestigio para que los demás te admiren y te respeten. Muy bien, entonces los Medici, perdón, los mecenas serán los que apoyen y busquen contratos para estos artistas. Bien, el humanismo se caracteriza, como te dije en un momento, por su deseo de estudiar al hombre. Quieren conocer la esencia del ser humano y creen encontrarlo a través del interior, a través del conocimiento, al corazón. El corazón y el alma son fuertes y estos generan que puedas escribir cosas que salen de acá adentro, ¿no? Como los más importantes humanistas que vamos a ver. Estos son ya del Renacimiento también. Ellos revaloran la belleza. Para los hombres del Renacimiento, la belleza no es nada malo. Para los hombres medievales sí es malo la belleza y la desnudez. O sea, si ahorita te escandalizas viendo ese desnudo y sus órganos genitales, te has quedado con un complejo medieval. En cambio, si los ves con ojo de artista, algo mucho más estético,
porque admiras la belleza y no lo ves como algo erótico, sino como algo admirable en el arte, entonces ahí estás llegando a entrar a un mundo renacentista, el querer admirar la belleza física. Por ejemplo, en la Edad Media, si estabas enfermo, no podía haber ciencia. Si estás enfermo es porque Dios te quiere recoger, te quiere llevar. Esa decisión, Dios sabe lo que hace. La edad moderna es otra cosa. La edad moderna quieres desarrollar la ciencia. Claro, no es una ciencia muy avanzada, como te dije, pero al menos van a empezar a querer conocer más de lo que conocían. Bien, conozcamos a los más importantes, aunque creo que en el curso de literatura también te deben de hablar o te han hablado ya de ello. Por eso vamos a pasarlo un poco ligero. Dante Alighieri lo conocemos por la Divina Comedia, ¿no? El pasar por varias etapas, ¿no? El purgatorio, ¿no? El temido purgatorio. Ellos son precursores del humanismo. Ahora, si quieres conocer al padre del humanismo, ese es Francisco de Petrarca, ¿no? ¿Por qué es? Uy, creo que no puse el nombre de su gran obra, lo siento. Su máxima obra se titula África, África, en donde existen varios poemas, donde destaca el famoso poema a Laura, que son sonetos, ¿no? Los sonetos a Laura. Laura, ¿quién era Laura, profesor? Laura era la chica que le quitaba el sueño a Petrarca, su musa inspiradora. Lamentablemente Laura nunca le hizo caso y murió producto de la peste negra. Pero los poemas que Petrarca le daba hacia Laura salían del corazón, salían del sentimiento, ¿verdad? Ahora es bien difícil que un joven como ustedes, que está enamorado de una de sus amigas, le declare su amor desde el corazón. Tal vez algunos, tal vez todavía son de hacer poemitas, ¿no? Y la chica cuando lee el poema del chico dice, ay, qué bonito, qué romántico, ¿no? Pero lo que no te dice es que lo bajó de internet. Ya, pero ellos sí, pues ellos sí eran que salían del alma de estos poemas. El otro es Giovanni Boccaccio, con su máxima obra, El Decamerón. Entonces, en este libro, por ejemplo, habla de un grupo de chicos y chicas que deciden escapar de la temida peste negra y se dan cuenta de que en cualquier momento pueden morir, ¿no? Así como lo que nos está pasando ahora. Entonces uno se da cuenta que debe de disfrutar la vida al máximo, ¿no? Así como ahora disfrutas de tus padres en cuarentena, ¿no? Compartiendo. Ellos se dieron cuenta de que podían disfrutar y conocer cosas que nunca así nomás habían hecho. Entonces se fueron a un bosque y se pusieron a contar historias y de esa forma disfrutaban. Algunos excesos también hacían porque se daban cuenta de que en cualquier momento les podía tocar la muerte, podía llegar a ellos. Entonces el Decamerón es un libro que en esa época era prohibido de leer, ¿no? Ahora cualquiera lo lee. Ahí está una imagen del Decamerón, ¿no? A ver. Sí, a ver, ¿el otro quién es? Ya, vamos ahora a los representantes más importantes, ¿no? Ya del siglo XV. Nicolás Maquiavelo tal vez es considerado el padre de la política moderna, con su máximo libro, El Príncipe. En El Príncipe, Maquiavelo nos enseña cómo debe de ser un buen gobernante. Entonces, si Maquiavelo fuera peruano, ¿qué haría? Combinaría su gobierno como dos animales, ser la mitad de león y la mitad zorro. Es importante ser cruel y astuto. El mejor gobernante de un país es aquel que es astuto y es cruel, ¿no? Por ejemplo, si él hubiese vivido en la guerra con Chile, no hubiese permitido la guerra con Chile. O sea, ¿qué hacía el Perú haciéndose amigo de Bolivia y aceptando un tratado secreto? Lo que habría aconsejado Maquiavelo es, hay que ser león y zorro, o sea, fingir una amistad con Bolivia, pero en realidad unirnos a Chile contra Bolivia y luego ganarle a Chile la guerra. Entonces, eso sería muy maquiavélico. Eso es lo que nos enseña Maquiavelo. O sea, lo importante de Maquiavelo es que se da cuenta de que el político debe de alejarse ya de la religión. El político tiene que ser frío, calculador. Por eso decían, el fin justifica los medios, ¿no? Por ejemplo, ¿hacer el mal es bueno o malo? Qué pregunta más rara, ¿no? ¿Hacer el mal es bueno o malo? Depende. ¿Depende de qué, diría Maquiavelo? Depende del fin. O sea, ¿qué fin buscas conseguir? ¿Un fin bueno o un fin malo? Por ejemplo, a ver, ustedes quieren ingresar a la universidad. Te dan la oportunidad de que un chico te dé todas las claves, así es, de esas tecnologías que ahora hacen, suplantan el examen, y entonces ingresas a la universidad, pero ingresaste haciendo trampa. Entonces, ¿el fin que tenías era bueno o malo? El fin era bueno, porque quieres salir de la pobreza y tener una carrera universitaria. Entonces, copiar en el examen es bueno. Es bueno copiar en el examen porque lo haces por un fin bueno. O sea, es algo malo, pero lo haces con un fin bueno. Entonces, a eso se refiere con el fin justifica los medios.
¿ya? Por eso mucha gente lo criticaba a Maquiavelo, que le decían maquiavélico, maquiavélico. Bien, tenemos a Erasmo de Rotterdam. Él es el más importante representante del humanismo. El otro era el padre del humanismo, ¿no? Petrarca, pero este es el máximo representante por su obra Elogio a la locura, en donde él critica a la sociedad de la época, donde él culpa a la Iglesia Católica y que se ha metido en los vicios. Acuérdate que la Iglesia Católica es criticada en la época del humanismo y el Renacimiento, y que dice que la sociedad está loca y que la Iglesia Católica es responsable de esta locura de la sociedad porque está empapada dentro de todas las cosas que la sociedad se ha malogrado, ¿no? Y la iglesia está dentro de esa pudredumbre. Entonces, critica duramente a una sociedad corrompida, ¿no? Elogio a la locura, ¿no? La locura es el síntoma de una sociedad que está yendo por mal camino. Tomás Moro me gusta su libro, Utopía. Habla de una sociedad perfecta, una sociedad donde tú sales a la calle y no encuentras mendigos. ¿Por qué? Porque no hay pobreza. ¿Y por qué no hay pobreza? Porque todos son solidarios y comparten su comida. Y por lo tanto ni policías hay porque no existen delincuentes, ya que todos tienen grandes oportunidades. El problema es que esa sociedad no existe en ninguna parte del mundo, ni va a existir. Por eso se llamó Utopía a su obra, algo imposible. Muchachos, hasta aquí. A ver, por favor. Clave, ¿qué me dicen? Condición para que surja el humanismo y el renacimiento. ¿Cuál sería una condición? Tuvo que ocurrir esa condición para que surja. Y por acá, sí. Yair se lanza con la clave A. Excelente, Yair, es la clave A. Como te dije, fue en Italia donde surge el humanismo, porque ahí había gran desarrollo económico. La burguesía con fuerza necesitaba conocer la esencia del hombre, ¿no? Junto con la de Dios. A ver, ¿y está? Característica del humanismo entre los siglos XIV y XVI. Una característica fue, Yair me dice la A o la B. Decídete, no puedes marcar dos. Ajá. Bueno, Viviana es la que respondió correctamente. Una característica es el estudio de las culturas greco-romanas. Cuando hablamos de culturas greco-romanas se refiere a inspirarse en los clásicos, ¿no? En Platón, Aristóteles. Creen que ahí pueden encontrar esta filosofía que descubre la esencia del hombre, estas culturas. Y también en la belleza, los desnudos que se hacían en el antiguo arte greco-romano, pero eso se ve mucho mejor en el Renacimiento, que es lo que continuamos ahora. Muy bien, se puede decir que el Renacimiento es parte del humanismo, solamente que el Renacimiento significa volver a nacer, renacer de manera artística, ¿de acuerdo? El Renacimiento se caracteriza porque se vincula mucho a la naturaleza, el uso de la razón también, junto con la naturaleza, y este deseo de conocer más. Florencia sigue siendo el centro más importante, aunque luego va a cambiarse por Roma. Igual sigue siendo Italia, ¿ya? Aquí vamos a analizar, por ejemplo, el 400, es la primera fase, ¿no? Cuando digo 400, me refiero a 1400, ¿no? 500, 1500, ¿no? El siglo XVI, 400, siglo XV. Muy bien, entonces, por ejemplo, aquí más que todo vamos a presentar algunas características de su arte. Filippo Brunelleschi, ¿no? Aquí está con la confección de la cúpula de Florencia, aunque no es muy conocido ese Brunelleschi. Más conocido es Donatello, no es de las Tortunillas. ¿Ah? Donatello hizo esta escultura de bronce, el David de bronce. No te confundas con el otro David de Miguel Ángel. El David de Miguel Ángel es el más conocido, ese es de mármol. Este es de bronce, aunque más que un David, parece que le salió un modelo, ¿no? De revistas para adultos, no sé, parece que está posando en una pasarela el David de Donatello. Pero bueno, ese es de bronce. Masaccio, también me gustan las pinturas de Masaccio. Esta se llama La expulsión de Adán y Eva, donde se ve claramente cómo después del pecado es que están saliendo después de que comieron la manzana y cayeron en la tentación, ¿no? Sandro Botticelli es famoso por sus mujeres en la primavera,
y el nacimiento de Venus. Aquí miren cómo se expresa la belleza de la mujer. Ustedes dirán, pero ¿la belleza de la mujer es bueno o malo? A ver, chicos, ¿ustedes nacieron con ropa o desnudos? Entonces, ¿por qué no verte desnudo en un espejo? Admirarte, hagan un día eso, ¿no? Desnúdense, véanse en un espejo, admiren su belleza, admiren, no tengan vergüenza, que quieran ser mucho más. Entonces, antes uno dice, en la Edad Media no era así, entonces el pecado, lujuria, vas a ir al infierno, ¿no? Etcétera. No, pero el Renacimiento cambia esa manera de pensar. El hombre tiene muchos encantos y ¿por qué no expresarlos? Por qué no conocer esas bellezas? El nacimiento de Venus nace de una concha de abanico. El Cinquecento, ya entramos a Roma principalmente, el más extraordinario de todos los grandes pintores ha sido Leonardo da Vinci, no hay duda, le ganó al mismo Miguel Ángel, aunque para mí Miguel Ángel y Leonardo quedan empatados, para mí, pero la historia considera que Leonardo es el mejor de todos. Claro, obviamente que habrán sido muy buenos, ¿no? Pero hay algo que siempre nunca tuvieron. ¿Qué cosa? Humildad. Eran los artistas más pedantes, más creídos, no tenían ni una pizca de humildad. Bueno, hay que darle su crédito también, sí eran muy buenos, ¿no? Entonces, la soberbia se las desbordaba. Leonardo da Vinci no solamente fue pintora, también ha sido científico, ha sido inventor. En un momento vamos a conocer sus inventos. Bueno, saben que él es su máxima obra es la Gioconda, ¿no? Más allá, también llamada Mona Lisa. Mona Lisa. La historia de este cuadro es que un mercader le dijo a Leonardo que quería que le pinte una imagen de su esposa, porque era su aniversario y quería llevarle un regalo que era la imagen de su esposa. Su esposa se llamaba, a ver, perdón, el señor era Giocondo de la Mirandola, su nombre era Giocondo de la Mirandola. Entonces, le dijo que su esposa era muy hermosa, ¿no? Y se llamaba Lisa, y que era una mona, o sea, era una mujer bella, una Mona Lisa. Por eso también le llaman la Mona Lisa o la Gioconda. Como ven, sus manos son muy grandes, ¿no? Parece que son las manos de Leonardo. No tiene pestañas ni cejas, ¿no? En esa época que una mujer tenga pelos en la cara era lo más feo que podía haber. El hombre, sí, como es feo, tiene que tener pelos, no hay problema, se le perdona, pero la mujer no. Por eso es que así la hicieron. Al fondo hay un paisaje entre gris, ahí, ¿no? Hay medio claro oscuro está. Su boca es bastante rara, ¿no? Entre contenta y seria, una mezcla de contenta y seria más o menos es. No está ni contenta ni seria, está un punto medio. Otra de las grandes pinturas de Leonardo es la Última Cena, donde se ve pues a Cristo al lado del apóstol Juan. Otros dicen que no era Juan, dicen que era María Magdalena y por eso es que se puede confirmar que es una mujer, porque este espacio genera un símbolo femenino, ¿no? Entonces María Magdalena confirmaría su relación con Jesús, pero esto lo quiso intentar hacer Leonardo da Vinci. ¿Quieren saber más misterios sobre este cuadro? Léanse el libro El Código da Vinci o la película que está en internet. Bien, otro cuadro, La Virgen de las Rocas. Estos son algunos inventos de Leonardo, el helicóptero, el helicóptero. También tiene el tanque, imagínate, le salió un tanque. Y bueno, hizo otros inventos. Él también le gustaba ir al cementerio. Él se iba con su novio, Leonardo se iba en la noche con su chico, y le gustaba sacar cadáveres del cementerio y le gustaba analizar los ojos. O sea, él quería descubrir por qué vemos. O sea, qué tienen los ojos para poder mirar. O sea, era científico, era médico, era inventor, hizo un montón de cosas. No solamente era pintor. Y tenemos al grande, Miguel Ángel Buonarroti. Él no solamente fue pintor, su máximo factor fue que destacó en escultura. Y esta es una de las grandes esculturas, la Piedad. O sea, ustedes tal vez dirán, el profesor se emociona, pero yo no veo nada bonito acá. Es que tú no lo ves con ojos de artista. Miren ustedes a la Virgen María recogiendo a su hijo Cristo después de que lo crucificaron. O sea, el mismo Miguel Ángel tenía que conocer a los muertos para que vea cómo se ponen los dedos en el rigor mortis. Cuando uno está ya cadáver, los dedos también se te tiezan y él tenía que haberlo hecho así igualito. Tú dirás, ¿de qué está hecho eso? ¿De plastilina, de cemento? No, chicos, está hecho de mármol. O sea, él tenía que picar así tipo de construcción civil con su martillo y su cincel picando. Imagínate que pique mal, ¡pum! Ya lo desfiguró. En la parte de la nariz de la Virgen tenía que serlo perfecto. O sea, Miguel Ángel era extraordinario para haber hecho esta imagen a través de mármol.
Esta sí fue la más increíble, 5 metros de alto, el gran David agarrando su piedra que se la lanzó al gigante Goliat. Ahí se ve pues el perfil griego, ¿verdad? Los labios carnosos, ¿verdad? Ahí está la influencia del greco, de los griegos, del greco romano. Olvidé decirte también que el latín va a ser una lengua muy importante, el latín y el griego en el campo de los humanistas, en los libros, ¿no? Escribir en griego o en latín era lo mejor que podía pasar. Bien, entonces el David de Miguel Ángel, el Moisés, acá tenemos el Moisés, tiene cachos, dicen, ¿no? Dicen que qué significará esos cachos hasta ahora, es un misterio. Le pusieron una tela encima, nada, todo eso es parte de la piedra, es parte del mármol. Está mirando, ¿a dónde está mirando? Está mirando a su pueblo. Parece que tiene cara de molesto. Es que cuando Moisés regresó de haber recibido las tablas de la ley, encontró que su pueblo estaba venerando el becerro, ¿no? Entonces, ahí está la mirada de cólera que tiene Moisés. Finalmente le mandaron a... Imagínate, ustedes que tampoco han leído toda la Biblia y quieren conocer lo que dice la Biblia, mejor es verlo en dibujitos. Entonces a Miguel Ángel se le encomendó dibujar toda la Biblia en dibujos en el techo de la Capilla Sixtina. Es extraordinario cómo desde la creación, no sé si lo pueden ver aquí, aunque está volteadito, la creación de Dios a Adán, creo que no lo he puesto así de manera individual, la creación de Adán, a Adán le puso ombligo, ese Miguel Ángel bien chistoso para ponerle ombligo a Adán. ¿Cómo va a tener ombligo? Sí. ¿De dónde salió Adán? Ustedes saben, ¿no? El juicio, ahí está, miren, pensé que no lo había puesto. Hay un mensaje subliminal acá también, ¿eh? O sea, a Dios lo ponen como un viejo musculoso, ¿no? A Adán con su ombligo, ¿no? Le está tocando porque es la creación. Se puede ver como una especie de nube, ¿verdad? Dios está dentro de una nube. Al parecer, más que una nube, parece un cerebro. Entonces, tal vez Miguel Ángel lo que quiso decir aquí es que Dios solamente está en la imaginación. Claro, que él no lo quería decir a ciencia cierta porque se hubiese ganado un juicio ante la Inquisición. Entonces, eran mensajes ocultos que dejaban estos pensadores, o mejor dicho, artistas en sus obras, ¿ya? La creación. También le encomendaron hacer la iglesia, la cúpula en la iglesia de San Pedro. Tenemos a otro ya para terminar, Rafael Sanzio. A él me gusta mucho Rafael Sanzio por sus grandes Madonas, unas mujeres bellas que están así con su velo. Son varias, tiene un montón de Madonas, unas mujeres hermosas, bellas. Madonna significa mujer pura, mujer intachable, mujer de su casa, ¿no? No es como la reina del pop, ¿no? Esa es otra Madonna. Estas son las verdaderas Madonas de Rafael Sanzio. Y esta es la gran pintura de Rafael Sanzio, la Escuela de Atenas. Acuérdate que esto vino en el examen de admisión el año pasado, en las preguntas de ECO con imágenes. Acá se puede ver la Escuela de Atenas, es una escena de los griegos, donde Platón, Aristóteles están impartiendo sus lecciones, y se ven a los alumnos que en vez de tener carpetas como nosotros nos sentamos, ellos se sientan afuera, ¿no? En las gradas, en el suelo, están pensando, reflexionando. La Escuela de Atenas se ve entonces la influencia de Grecia, ¿no? Se ve la parte intelectual, ¿no? Se ve las decoraciones artísticas, ¿no? El claro y oscuro también se ve, cambia, ¿no? ¿No? Escenas claras y escenas más oscuras. Ahí hay que tener perspectiva para poder haber hecho estas dimensiones. Bien, chicos, entonces hasta aquí tengo, una pregunta sobre el Renacimiento he puesto. A ver, ustedes dirán. Justamente es la pintura que hace un instante vimos. Me dicen la clave si la sacan. Según la imagen, a ver, vuelvo a poner la imagen para los que no la vieron bien. Ahí está la imagen grande, ya están viendo ahí, los que están atrás son los maestros y los otros son los estudiantes, ¿no? Miren la forma como se impartía las clases en el mundo griego. Observe la ilustración y señale la alternativa que refleje las características de la pintura renacentista. Ojo que es San Marcos, pues entenderán que es preguntas a veces para pensar un poquito más de lo normal. Uy, se lanzaron. La D, me dicen por acá. La D, aunque Elizabeth dice la A, no sé si ese es de... Ah, ya, es la D o la D me están lanzando, la D. Ujú, ujú, ujú. El impresionismo, la técnica del claroscuro, la perspectiva. Impresionismo. La perspectiva, la claroscuro, el horror al vacío. No, esto ya lo mata porque eso es Nazca, ¿no? Acá también, horror al vacío, eso ya lo mató. Esos no son nombres técnicos de las pinturas de la época. La perspectiva, sí, el naturalismo, la admiración por la cultura clásica. Oye, pero el naturalismo, ¿la naturaleza se ve? ¿Se ve campos? ¿Se ve animales? ¿Se ve algún bosque? ¿Algo?
No sé. ¿A eso se refiere con el naturalismo, tal vez? Ujú. Yo me lanzo por la A, chicos, el claro oscuro, el impresionismo y la perspectiva. Ya, ese sería más que todo las características que tiene. Aunque claro, hay que ser artista, ¿ah?, para poder haber hecho esa pregunta. Así es que no se asusten, porque ustedes no son artistas, yo tampoco. Bien, vamos a terminar ahora con el último tema. Uy, ya son las 7. Voy a usar 10 minutos para hacer luego Perú. La reforma religiosa. Bueno, a ver. Lamentablemente la Iglesia Católica ha tenido sus muy malos momentos. No digo que la Iglesia sea mala, la Iglesia Católica tiene una buena misión en este mundo, dar un mensaje de paz, de esperanza, de hacer el bien, pero los que integraban la Iglesia son seres humanos y no existe un ser humano perfecto, ¿no? Excepto Cristo para los creyentes. Ahora, la reforma protestante, ¿cómo podemos conceptualizarla? Es la crítica más terrible que tuvo la Iglesia Católica. Y esa crítica que recibió la Iglesia Católica por sus vicios, por sus excesivas riquezas, por el cobro del perdón para salvarte, lo que es más conocido como las indulgencias, ¿no? Todos esos excesos que cometió la Iglesia fue causante de muchas críticas, que empezó en Alemania con Lutero, y que trajo como consecuencia el rompimiento de la unidad de la Iglesia Católica. ¿A qué me refiero cuando digo rompimiento de la unidad? Me refiero a que van a surgir nuevas iglesias católicas, pero ya no se llamarán católicas dogmáticas, sino protestantes. O sea, la consecuencia sería el surgimiento de nuevas iglesias que siguen creyendo en Cristo, en Dios, pero que no creen directamente en las ideas de Roma. Por eso se llamarán iglesias protestantes. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿por qué la iglesia fue tan duramente criticada? Lo que pasa es que en esta época nadie controlaba la iglesia. Había muchas riquezas excesivas que tenía la iglesia católica a través del cobro de las indulgencias principalmente. Pero no solamente las indulgencias, había mucha corrupción en el clero. O sea, tú querías ser cardenal, no necesitabas estudiar, quemarte las pestañas para postular, a ver si te aceptaban. Simplemente si tu hermano lo era, y entonces el hermano que salía le decía, ya, yo voy a hablar con mi amigo para que te ponga. Eso es la corrupción, la vara, lo que aquí en el Perú también existe mucho, ¿no? Entonces, esa era corrupción, la corrupción del clero. Entonces, ahora, pues, para ser teólogo hay que estudiar como una carrera universitaria, pero antes era mucho más sencillo, sí que tenía conocidos o hermanos o parientes en la iglesia. La corrupción principalmente se nota en el alto clero, en los más poderosos, ¿ya? Entonces, sus excesivas riquezas, su corrupción y sobre todo el cobro de indulgencias, la venta del perdón de Dios. Si tú has cometido un pecado, no te preocupes, paga una indulgencia y el cura se va a encargar de hablar con Dios para que te perdone el pecado. Ahora, si has cometido un delito muy grave, no te preocupes, no temas el infierno. Ahí sí cómprame solamente más indulgencias y no te preocupes que yo hablo con Diosito para que te dé tu pasaporte al paraíso. De esa manera entonces estaban traficando con el perdón de Dios. Esto no lo soportó Martín Lutero y decidió iniciar la gran reforma protestante. ¿Quién era Lutero? Bueno, acá lo tenemos ya de mayor, ¿no? Pero Lutero era un chico como ustedes que ingresó a la universidad, bueno, ustedes todavía, ¿no? Pero él ya había ingresado a una carrera que no le gustaba, el derecho, obligado por su padre. Entonces un día, como se dio cuenta que sus compañeros faltaban, y no porque se tiraban la pera, sino porque estaban muriendo por la peste negra, Lutero un día se fue a su casa con su caballo por un bosque, la medianoche, una tormenta horrible, un rayo casi lo mata, Lutero voló del caballo, arrodillado, le pidió a Dios, no me mates y mañana me vuelvo cura. Entonces, al día siguiente se volvió monje, Agustino, el monje Agustino Lutero. Lutero tenía un problema mental, tal vez psicológico. Él quiere ganar el cielo, pero no sabe cómo hacer para ganar el cielo. Él no sabe si lo que está haciendo a Dios lo va a complacer. Entonces, por ejemplo, dormía en las camas más duras, que tenga clavos para sentir el dolor que sintió Cristo en la cruz. Creía Lutero que así Dios lo iba a llevar al cielo porque él estaba autoflagelándose. Incluso comía el pan más podrido, que esté lleno de hongos, porque comida muy sabrosa es pecado, decía este Lutero, ¿no? Entonces, pero a pesar de todos esos sacrificios que hacía, no sabía si lo que hacía era verdad. Así es que como él era alemán, decidió hacer su viaje a Roma. Su viaje a Roma porque ahí encontraría la respuesta, porque Roma era el centro del mundo católico. Su sorpresa fue grande cuando llega a Roma, encontró que en las afueras de la puerta de la catedral de Roma pareció un mercado como los curas vendían las indulgencias.
molesto, Lutero por eso dijo, yo que me estoy preocupando cómo ganar el cielo, y estos cardenales y curas de Roma, miren cómo trafican con el perdón de Dios. No se debe de pagar ningún dinero para ganar el cielo, porque solo la fe te salva. Esa es su tesis más importante, que quede claro. Lutero considera de que no necesitas intermediarios. O sea, si tú quieres que Dios te escuche y tú quieres arrepentirte de tus pecados, háblale a Dios. En tu cuarto, en privado, háblale a Dios. Él te va a escuchar. Pero antes, ¿cuál era la creencia? No, solamente el representante de la iglesia, sea el papa o sea el arzobispo, es el único que puede intermediar con Dios, ¿no? A ver, me pregunta, ¿qué me preguntaste? Y él propuso la libre interpretación, por supuesto, la libre interpretación de las Santas Escrituras la propone Lutero, porque antes se creía que solo la Iglesia Católica es la única que entiende lo que quiso decir Cristo en las parábolas de la Biblia. Para Lutero, cada uno es libre de interpretar las enseñanzas de Dios a su manera. ¿De acuerdo? Entonces, Lutero tiene ideas muy interesantes, tenía como 95 ideas. Esas 95 tesis o ideas, un día decidió plasmarlas en la iglesia de la que estaba al lado pues de un castillo, el castillo de Wittenberg. Entonces, al lado de ese castillo había una capilla y ahí decidió colocar sus 95 tesis. Ya sabes que la primera más importante de sus tesis es solo la fe te salva. Pero también te puedo decir otras más, ¿no? Que creo que acá, uy, ahí está, no se lee nada. Pero, ya, a ver, yo te digo. Otra era, aparte, solo la fe te salva, lo que me dijiste tú, la libre interpretación de la Biblia. También él considera de que solamente hay que practicar dos sacramentos, que es el bautizo y la comunión, nada más, el bautizo y la comunión. También conocido como la Eucaristía, ¿no? Ustedes cuando hicieron su primera comunión, no sé si recordarán que el Padre les hizo comer una hostia y les dio de tomar ¿no? ¿Cómo se llama eso? El vino, ya. Entonces el Padre pone los brazos arriba y que dice, ahora esto ya se ha convertido en la sangre de Cristo y este es el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces coman del cuerpo y de la sangre. La pregunta es, ¿quién tuvo el poder para convertir el vino en sangre y la hostia en el cuerpo de Cristo? ¿Quién tuvo el poder de hacer esa transustanciación, se le llama? Entonces todo el mundo piensa erróneamente, diría Lutero también erróneamente, que es el cura, que con el poder del cura hace los brazos hacia arriba y al bajarlo, uy, y eso ya es vino y el otro ya es el cuerpo. Coman. No es así, dice Lutero, no es así. El que hace la conversión somos nosotros los que estamos escuchando la misa, no el poder del cura, sino la comunión que nosotros en nuestro corazón estamos estableciendo con Dios. Gracias a nuestro poder de que hemos hecho el pacto con Dios en comunión, es que se ha transformado esas sustancias. Entonces, más que transustanciación, se le dice consustanciación. Pero bueno, son conceptos un poco complicados. Aquí, Lutero, por ejemplo, dice que el bautizo no te libra del pecado original y que es mejor bautizarse de viejo que de bebito, porque cuando eres viejo, todos los pecados que has acumulado, Dios te los va a perdonar en el bautizo de adulto, que cuando eres bebito, ¿qué pecados cometiste? ¿Para qué bautizarte? No tiene chiste. Y además, Cristo no está muerto, Cristo está vivo porque resucitó. En consecuencia, ¿por qué le ponemos imágenes? Lutero no acepta que tengamos que venerar imágenes de Cristo. Cristo está en todo sitio, no necesitas verlo en un yeso, en un cuadro. Entonces, niega la veneración de imágenes, ¿no? Ahora, ¿quién es la mamá de Jesús? María, pero María lo tuvo a Jesús, por lo tanto, su función de María fue ser la madre terrenal. No es Santa María. La Virgen María no debe de ser venerada como santa, simplemente fue la madre terrenal de Jesús, ¿no? Pero, o sea, Lutero critica esas creencias del mundo católico, ¿no? Y bueno, esas principales tesis generó que la Iglesia Católica reventara, pues, ¿no? Acuérdate que Lutero era alemán, en esa época el imperio era el Sacro Imperio Romano Germánico, el CIR, y Carlos V, entonces, pues, advertido por el Papa de que Lutero estaba enamorando a la gente con sus ideas locas y poderosas también, cita a Lutero en la llamada Dieta de Worms. En la Dieta de Worms, lo que le dijo Carlos a Lutero fue:
retráctate de todo lo que has dicho, porque la gente está empezando a creer en ti. Lutero que respondió, no me retracto de mis ideas. Más bien el Papa debería de donar toda la fortuna que tiene para que pueda acabar con la pobreza de todos los niños del mundo. Y que no es justo que la iglesia se enriquezca tanto habiendo tanta desgracia de pobreza, desnutrición y todo lo malo que vemos afuera. Entonces, la Iglesia Católica lo excomulgó, si no se retractaba. Como no se retractó, lo excomulgó. ¿Qué significa que lo excomulguen? Significa que eres expulsado del perdón de Dios y de todos los sacramentos. ¿Sabes lo que hizo Lutero con la bula de la excomunión? La quemó en público. Entonces, la Iglesia Católica, si no hubiese sido Lutero, si hubiese sido otro, ¿qué le hubiesen hecho a cualquier tal por cual que rompía en la cara esa bula? Ahí el delito se pagaba con la hoguera. Lutero tenía que ser quemado en la hoguera, pero ¿sabes por qué se salvó? Porque lo protegieron los príncipes del Imperio Alemán, destacando un tal Federico de Sajonia. Ahora, ¿por qué muchos príncipes poderosos de Alemania defendieron a Lutero? Lo que pasa es que la crítica contra la iglesia no solo es de Lutero, sino que ¿quién también estaba interesado en fregar a la iglesia católica, en criticarla duramente? Pues la burguesía, la gente de dinero. Recuerda, si la Iglesia Católica tiene poder económico y si la burguesía también tiene poder económico, ¿qué pasaría si esta burguesía poderosa apoya la crítica a Lutero? Entonces la podemos fregar a la iglesia, le podemos quitar sus bienes, le podemos quitar sus riquezas y así esas riquezas pasarían para la burguesía. Entonces, no solamente era Lutero por las indulgencias que se enfrenta a la iglesia, sino un grupo burgués que era enemigo de la iglesia. Además, también los campesinos que pagaban el diezmo también se unieron a favor de Lutero. Eso es lo más obvio, ¿no? Y muchos príncipes alemanes poderosos que también querían ver debilitada la Iglesia Católica, porque tú sabes que entre la Iglesia y el poder del rey siempre ha habido una disputa, quién tiene más poder, el rey o el papa, ¿no? Entonces, los príncipes alemanes, que eran parte de la política del rey, también querían disminuirle el poder a la Iglesia. Entonces, fue un grupo, o sea, fue un tema político lo que se armó y se hizo mucho más grande. Ahora, como todo el mundo empezaba a creer en Lutero, entonces lo que hizo el rey fue citarlo a Lutero a una nueva dieta. Una dieta es una reunión, la dieta de Spira. En esta nueva dieta se le dijo a Lutero, a ver Lutero, hagamos una cosa. La mitad de Alemania cree en ti, la otra mitad sigue siendo católica. Mira, los que creen en ti, ya bacán, que sigan creyendo en ti, pero hazme un favor, no difundas tus ideas a la otra mitad de Alemania. No lo difundas. O sea, la parte sur que siga católica. Ya, la parte norte cree en ti, ya, pero no difundas tus ideas en la parte sur. ¿Qué dijo Lutero? La palabra mágica, protesto. No estoy de acuerdo. Y como dijo la palabra protesto, de ahí nace el término protestante. Ahí empieza a llamársele protestante a aquellos que apoyaban la reforma luterana. Entonces se armó la guerra, imagínate, una guerra por religión. Los que estaban con Lutero crearon la Liga de Esmalcata y los otros la Liga Católica. Entonces, esto terminó con la paz de Augsburgo, firmada en 1555. Este fue el fin de estas guerras religiosas. ¿Ya? Entonces, esa sería esta primera parte de Lutero. Ahí está un resumen de todo lo que pasó, las 95 tesis, luego cuando les comulgan, la dieta de Worm, donde no se quiso retractar, la dieta de Spira, donde nace el término protestante, hubo dos partes, luego la confesión de Habsburgo, donde reafirma sus 95 ideas, sus 95 tesis, que ya la había clavado inicialmente en una puerta, ¿no? Luego ya la guerra, la Liga de Esmalcalda contra la Liga Católica y la paz de Augsburgo que pone fin a la guerra religiosa. Todo esto ocurre en el siglo XVI. Chicos, a ver si me están escuchando, no sé si se habrán ido a tomar lonche. Una preguntita, a ver si están aquí. ¿Qué está ocurriendo en el Perú durante esta época? A ver, ¿quién se atreve a lanzarme un hecho histórico? ¿Qué ocurre en el Perú en esta época que estamos viendo Lutero y todo lo que le está pasando? No me digas cultura chavina, ni Paracas, ni Mochica. A ver, ¿qué estaba ocurriendo en el Perú en estos años?